Homilía del Santo Padre Francisco en la misa celebrada en el estadio Franso Hariri de Erbil en su viaje apostólico a Irak del 5 al 8 de marzo de 2021. Misa celebrada el domingo 7 de marzo de 2021. Lectura dramatizada de la traducción al español del texto de la homilía. San Pablo nos ha recordado que Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Jesús reveló esta fuerza y esta sabiduría, sobre todo, con la misericordia y el perdón. No quiso hacerlo con demostraciones de fuerza, o imponiendo su voz desde lo alto, ni con largos discursos, o exhibiciones de una ciencia incomparable. Lo hizo dando su vida en la cruz. Reveló la sabiduría y la fuerza divina, mostrándonos hasta el final la fidelidad del amor del Padre. La fidelidad del Dios de la alianza, que hizo salir a su pueblo de la esclavitud y lo guió por el camino de la libertad. Éxodo 20 del 1 al 2. Qué fácil es caer en la trampa de pensar que debemos demostrar a los demás que somos fuertes, que somos sabios. En la trampa de fabricarnos falsas imágenes de Dios que nos den seguridad. Éxodo 20 del 4 al 5. En realidad es lo contrario. Todos necesitamos la fuerza y la sabiduría de Dios revelada por Jesús en la cruz. En el Calvario, Él ofreció al Padre las heridas por las cuales nosotros hemos sido curados. 1 Pedro 2:24. Aquí en Irak, ¿cuántos de vuestros hermanos y hermanas, amigos y conciudadanos, llevan las heridas de la guerra y de la violencia? Heridas visibles e invisibles. La tentación es responder a estos y a otros hechos dolorosos con una fuerza humana, con una sabiduría humana. En cambio, Jesús nos muestra el camino de Dios, el que Él recorrió y el que nos llama a seguirlo. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Juan 2 del 13 al 25, vemos que Jesús echó del templo de Jerusalén a los cambistas y a todos aquellos que compraban y vendían. ¿Por qué Jesús hizo ese gesto tan fuerte, tan provocador? Lo hizo porque el Padre lo mandó a purificar el templo, no solo el templo de piedra, sino sobre todo el de nuestro corazón. Pues como Jesús no toleró que la casa de su Padre se convirtiera en un mercado, Juan 2:16, del mismo modo, desea que nuestro corazón no sea un lugar de agitación, desorden y confusión. El corazón se limpia, se ordena, se purifica. ¿De qué? De las falsedades que lo ensucian, de la doblez de la hipocresía. Todos las tenemos. Son enfermedades que lastiman el corazón, que enturbian la vida, la hacen doble. Necesitamos ser limpiados de nuestras falsas seguridades, que regatean la fe en Dios con cosas que pasan, con las conveniencias del momento. Necesitamos eliminar de nuestro corazón y de la Iglesia las nefastas sugestiones del poder y del dinero, para
limpiar el corazón, necesitamos ensuciarnos las manos, sentirnos responsables y no quedarnos de brazos cruzados mientras el hermano y la hermana sufren. Pero ¿cómo purificar el corazón? Solos no somos capaces. Necesitamos a Jesús. Él tiene el poder de vencer nuestros males, de curar nuestras enfermedades y de restaurar el templo de nuestro corazón. Para confirmar esto, como signo de su autoridad, dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Versículo 19. Jesucristo, solo Él, puede purificarnos de las obras del mal. Él que murió y resucitó. Él que es el Señor. Queridos hermanos y hermanas, Dios no nos deja morir en nuestro pecado. Incluso cuando le damos la espalda, no nos abandona a nuestra propia suerte. Nos busca, nos sigue para llamarnos al arrepentimiento y para purificarnos. Juro por mi vida, oráculo del Señor Dios, que no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se convierta de su mala conducta y viva. 33:11. El Señor quiere que nos salvemos y que seamos templos vivos de su amor, en la fraternidad, en el servicio y en la misericordia. Jesús no solo nos purifica de nuestros pecados, sino que nos hace partícipes de su misma fuerza y sabiduría. Nos libera de un modo de entender la fe, la familia y la comunidad que divide, que contrapone y que excluye, para que podamos construir una iglesia y una sociedad abiertas a todos y solícitas hacia nuestros hermanos y hermanas más necesitados. Y al mismo tiempo nos fortalece para que sepamos resistir a la tentación de buscar venganza, que nos hunde en una espiral de represalias sin fin. Con la fuerza del Espíritu Santo, nos envía no a hacer proselitismo, sino como sus discípulos misioneros, hombres y mujeres llamados a testimoniar que el Evangelio tiene el poder de cambiar la vida. El resucitado nos hace instrumentos de la paz de Dios y de su misericordia, artesanos pacientes y valientes de un nuevo orden social. Así, por la potencia de Cristo y de su Espíritu, sucede lo que profetizó el apóstol Pablo a los Corintios. Lo que parece locura en Dios es más sabio que todo lo humano. Y lo que parece debilidad en Dios es más fuerte que todo lo humano. 1 Corintios 1:25. Comunidades cristianas formadas por gente humilde y sencilla se convierten en signo del reino que llega. Reino de amor, de justicia y de paz. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Juan 2:19. Hablaba del templo de su cuerpo y por tanto también de su iglesia. El Señor nos promete que con la fuerza de su resurrección puede hacernos resurgir a nosotros y a nuestras comunidades de los destrozos provocados por la injusticia, la división y el odio. Es la promesa que celebramos en esta Eucaristía. Con los ojos de la fe, reconocemos la presencia del Señor crucificado y resucitado en medio de nosotros.
aprendemos a acoger su sabiduría liberadora, a descansar en sus llagas y a encontrar sanación y fuerza para servir a su reino que viene a nuestro mundo. Por sus llagas hemos sido curados. 1 Pedro 2:24. En sus heridas, queridos hermanos y hermanas, encontramos el bálsamo de su amor misericordioso, porque Él, buen samaritano de la humanidad, desea ungir cada herida, curar cada recuerdo doloroso e inspirar un futuro de paz y de fraternidad en esta tierra. La Iglesia en Irak, con la gracia de Dios, hizo y está haciendo mucho por anunciar esta maravillosa sabiduría de la cruz, propagando la misericordia y el perdón de Cristo especialmente a los más necesitados. También en medio de una gran pobreza y dificultad, muchos de vosotros habéis ofrecido generosamente una ayuda concreta y solidaridad a los pobres y a los que sufren. Este es uno de los motivos que me han impulsado a venir como peregrino entre vosotros. A agradeceros y confirmaros en la fe y en el testimonio. Hoy puedo ver y sentir que la Iglesia de Irak está viva, que Cristo vive y actúa en este pueblo suyo, santo y fiel. Queridos hermanos y hermanas, os encomiendo a vosotros, a vuestras familias y a vuestras comunidades a la materna protección de la Virgen María, que fue asociada a la pasión y a la muerte de su Hijo y participó en la alegría de su resurrección. Pues que ella interceda por todos nosotros y nos lleve a Él. Fuerza y sabiduría de Dios.